Amigos nuestros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros en este canal de noticias. Amigos, pues nuevamente el Partido Acción Nacional, el PRI y Movimiento Ciudadano se están poniendo en evidencia ante todos los mexicanos. Es decir, le están fallando nuevamente al pueblo porque siguen defendiendo al Poder Judicial para que la reforma no se lleve a cabo, porque ellos tenían en el Poder Judicial muchas palancas en donde les ayudaban a realizar sus movimientos chuecos que hacían dentro de los partidos políticos. Bueno, pues los panistas defendieron a sus hermanos carnales del cártel de la toga y se llevó a cabo un fuerte debate entre la oposición y el oficialismo. Escuchen ustedes. Pero el problema aquí es que cuando creímos que el régimen autoritario y dictatorial de Morena no podía hacerle más daño a México, nos demuestran que aún hay un largo camino para la destrucción del país. Hoy nuevamente levantamos la voz con dignidad y responsabilidad para expresar nuestra preocupación por un dictamen que es una amenaza directa a la democracia y al derecho que tenemos las y los mexicanos al acceso a la justicia. Bueno, pues también la diputada panista Ania Saraí Gómez arremetió en contra de Morena y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Y como siempre, los panistas haciendo su teatro. Aquí presentan un escenario en donde la Constitución mexicana ha muerto, según ellos. Les traje la Constitución, no para que la lean, porque ya sabemos que no la leen, para que le pongan un altar de muertos, porque la están matando hoy Morena, su gobierno y sus aliados. Miren, en la gran reforma del 2011 sobre derechos humanos hubo un gran debate. Cito, por ejemplo, al entonces senador Pablo Gómez, del PRD en ese momento, una verdadera izquierda, no la parodia que hoy emulan en Morena. Ahora que son una mayoría artificial, mutilan esos derechos, mutilan la Constitución. Una mayoría artificial conseguida a base de chantajes y compra de voluntades. Estamos hoy, pueblo de México, ante una regresión histórica que nos costará años revertir para nuestras futuras generaciones. La Constitución, esa que ustedes hoy matan, dejará de ser una barrera contra los excesos del poder y contra las ocurrencias de Morena. Luego vino la diputada Laura Iraíz del Movimiento Ciudadano con la misma temática para engañar al pueblo mexicano. Pero esta diputada arremetió en contra de Gerardo Fernández Noroña, que según ella es el responsable de que la reforma al Poder Judicial se lleve a cabo. Esta es una de las personas que está detrás de esta reforma supremacista, Gerardo Fernández Noroña. Reforma que no es de supremacía constitucional, es de supremacía de Morena. Para eso quieren hacer una toma definitiva de la Constitución, sin ningún contrapeso, para que abusos como los que comete Noroña, atropellando y violentando igual a estudiantes que a nuestro sistema republicano, no puedan ser cuestionados. Los pinta de cuerpo completo. Todo el peso del poder público en contra de un joven estudiante que lo único que pedía era un parlamento abierto para discutir esta reforma que se les ocurrió hace apenas 8 días.
para blindar este y todo tipo de abusos de poder que cometen ustedes y sus personajes que además ya se sienten presidentes de la República, para asegurar la supremacía de Morena sobre la Constitución, sobre la división de poderes y sobre los derechos fundamentales, los derechos humanos. Esta reforma es violatoria de la Constitución y de más de 600 recursos jurídicos y legales, entre ellos una suspensión definitiva que Movimiento Ciudadano consiguió para frenar absolutamente este bodrio de reforma judicial que hoy está teniendo un hijo más, que es la reforma de supremacía. Pero ni tarde ni perezosa, la diputada Julieta Cristal del partido de Morena rápidamente los puso en su lugar. Con tristeza, mas no con sorpresa, de ver a una oposición que en vez de venir aquí a defender los intereses del pueblo de México, nuevamente les vuelve a fallar. Ve a una oposición que más que diputados se sienten voceros de unos cuantos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es claro que están molestos, y es claro que están desesperados. Por supuesto, hoy esta oposición disminuida, esta oposición que el pueblo de México les dijo una y otra vez el pasado 2 de junio que no los quiere representando, están molestos porque no quieren perder un poder judicial en donde tienen unos cuantos amigos que les han ayudado durante décadas a aprobar sus tropelías, a aprobar todo lo que ellos reformaban, porque durante sus sexenios es cuando más reformas constitucionales ha habido. Y hoy dicen ellos ser defensores de la justicia. ¿Cuál justicia si ni siquiera la conocen? ¿O ya se les olvidó todas las tropelías que ocurrieron en sus sexenios? ¿Olvidaron el caso de la APO donde torturaron y asesinaron maestros? Ahí no salieron a reclamar nada, ahí no salieron a defender al pueblo de México. Tampoco salieron cuando por un decreto desaparecieron a Luz y Fuerza de México, dejando a más de 40,000 empleados en la calle. Ustedes no conocen lo que es la justicia. Y esa mayoría que ustedes representaron fue una mayoría que en todo momento fue en contra del pueblo. Hoy vienen aquí y nos regatean la mayoría que representa Morena, PT y el Verde, cuando 36 millones de votos respaldan este proyecto de nación, cuando 36 millones de mexicanas y mexicanos están a favor de la transformación. Aquí el artículo 39 constitucional es muy claro, compañeras y compañeros. El pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno. ¿Y quiénes somos los representantes del pueblo? Las y los diputados, quienes traemos las necesidades más sentidas del pueblo de México, quienes hemos presentado esta reforma porque las mexicanas y los mexicanos lo piden a gritos, porque estamos hablando que la justicia que es ciega no fue ciega para el poderoso. La justicia no fue ciega para quien podía pagar sus favores, pero sí fue ciega con aquellas mexicanas y mexicanos que gritaban justicia fuera de un juzgado. Fue ciega con las mujeres y hombres que no tuvieron para pagar un buen defensor. Fue ciega para aquellos que llevaron un proceso y que violentaron sus derechos porque era un poder judicial al servicio de unos cuantos. Hoy, en Morena, lo que queremos es que esa justicia sea para todas y para todos. Y yo quiero preguntarle desde aquí a ustedes y también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿dónde estuvieron cuando ocurrió la reforma constitucional de Felipe Calderón y presentó la figura del arraigo? Una figura que era violatoria de derechos humanos. Ahí claro que se presentaron juicios y también se presentaron procesos. ¿Y saben qué resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Que no podía cambiar nada porque era una reforma constitucional aprobada. Y lo mismo dijeron cuando Felipe Calderón presentó la reforma energética, la cual se discutió en minutos.
porque ahí no se llevaron días, ahí no hubo parlamento abierto, ahí no hubo transparencia con el pueblo de México, porque aunque ustedes se quejan, se les ha dejado hablar aquí en esta tribuna y en cualquier espacio para expresar lo que quieran, pero ustedes no permitían eso en sus gobiernos. Y ahí, en la reforma de Felipe Calderón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó lo mismo, que era una reforma constitucional aprobada por el constituyente. Lo mismo que hoy tenemos con la reforma judicial. La aprobamos en esta Cámara de Diputados, la aprobaron la mayoría de los congresos locales y hoy viene un par de jueces a querer suspenderla, violentando así la división de poderes, violentando así la decisión del soberano que es el pueblo de México. Pero claro que ustedes no lo entienden porque nunca han estado al servicio de la gente, siempre han estado al servicio del poder. Y hoy eso es lo que les duele, que aquellos que se sentían dueños del poder, aquellos que se sentían dueños de México y que hicieron todas las reformas constitucionales que pudieron para quitarle a las y los mexicanos todo por su paso, hoy están perdiendo cada resquicio que dejaron. Luego vino el diputado Leonel Godoy y les dijo que la reforma al Poder Judicial es legal y que nadie la puede frenar, y tampoco la presidenta de la República puede ser amenazada para ir a la cárcel, igual que los diputados y senadores que han aprobado la reforma al Poder Judicial. El diputado Leonel Godoy dijo que la Suprema Corte de Justicia no tiene autoridad para modificar la Constitución y que el proyecto de Juan Luis González Alcántara Carrancá es totalmente ilegal porque está pasando sobre la Constitución mexicana. Se mantiene la acción de inconstitucionalidad, se mantiene la controversia constitucional en los términos previstos en el artículo 105 constitucional. No hay ninguna modificación a este derecho de los estados, de los municipios, de la federación, de los poderes, de los partidos, de los grupos parlamentarios y de la Comisión de Derechos Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República. Las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad se mantienen como están actualmente vigentes en la Constitución. Por eso esta reforma tiene como propósito adicionar un quinto párrafo al artículo 105 para señalar, enfatizar la improcedencia de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución y reformar también el artículo 107 que contemple que el amparo no procederá contra adiciones o reformas a la Constitución. Lo subrayamos porque muchos dicen que se está desmontando el Estado de Derecho, que estamos atentando contra los derechos humanos. Les quiero reiterar que el juicio de amparo sigue tal cual. Solo lo que establecía el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, se traspasa, se traslada tal cual al artículo 107 constitucional. Pero el juicio de amparo contra expropiaciones, contra violaciones a derechos humanos, contra privaciones ilegales de la libertad, contra desalojos, contra todo lo que el juicio de amparo siempre ha tenido, continúa como tal. Miente quien diga que el juicio de amparo desaparece. Miente quien diga que los derechos humanos han perdido vigor
en materia del juicio de amparo. Mienten totalmente. Las reformas y adiciones propuestas guardan completa relación con los principios constitucionales que establece el artículo 135 de nuestra Carta Magna. Por eso la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede modificar el texto constitucional. No hay ninguna disposición en nuestro texto que permita que eso ocurra. La iniciativa, el proyecto de resolución Juan Luis González Alcántara y Carrancá es contrario totalmente a lo dispuesto en la Constitución, fundamentalmente en el artículo 135. Es una invasión de poderes. Y si ustedes ven su proyecto, se arroga facultades legislativas. Ahora quiere decir él que sí se puede elegir y que no se puede elegir. Eso no lo puede aceptar esta soberanía, ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores. Recuerda, 7 de la noche en punto, por últimas noticias de Acámbaro y el canal 5.1 de Noticias del Bajío. Los esperamos. Es todo por el momento. Estuvo con ustedes su amigo y servidor Alfredo Guerrero, el Rápido Núñez. Hasta la próxima, Dios mediante.